Y como os decía, pues sed bienvenidos y bienvenidas desde todas las partes del mundo porque me han entregado la lista con todos los que os habéis apuntado a esta primera conferencia de la 7ª edición del Máster Consciencia y Ser, y la verdad que es un lujazo eh, observar cómo este mensaje se va transmitiendo cada vez más y más a lo largo del mundo. Hay nacionalidades de todos los lugares prácticamente. Como os decía en el listado, hay gente de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos también, no me pongo aquí en las zonas tampoco, por supuesto de España, también de Francia, Canadá. Bueno, agradecidísimos de verdad por la gran cobertura que dais con vuestro tiempo, vuestro espacio, las ganas que ponéis para seguir aprendiendo, para seguir reprogramándoos de alguna forma en este nuevo paradigma de la realidad. Os voy a pedir, por favor, que apaguéis vuestros micros para que no se solapen las intervenciones. Aquí veo que Mercedes Oteiza tiene el micro que puede apagarlo, por favor. Espera, voy ahora mismo. Fenomenal, gracias. Y sobre todo para que todo el sonido quede limpio, vamos a grabar, como os digo, esta sesión y de esta forma, en diferido, pues la van a ver perfectamente. Y bueno, sin más preámbulo, hoy es un día pues precioso en el sentido de que comenzamos esta 7ª edición y como no, pues es fundamental tener aquí a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo Rodríguez Fraile es el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, que enmarca directamente a este máster, al máster Consciencia y Ser. Bueno, Gonzalo y yo estaba haciendo cuentas y nos conocemos ya en diciembre de este año, hace 11 años ya, juntos caminando con todo este proyecto. Ya hemos batallado con diferentes cuestiones, nos hemos ido abriendo camino junto con todo el equipo también de la fundación, muchas personas que colaboran al respecto. Y bueno, ha sido muy bonito observar cómo hemos podido, además de un libro que comenzó a abrir precisamente este camino y que os lo recomiendo encarecidamente, lo escribió directamente él, ¿no? Un nuevo paradigma de la realidad, donde de alguna forma, bueno, pues todos aportamos un poquito, pero desde luego que él tuvo pues la pericia de poder converger eh, pues todos aquellos conceptos, todas aquellas propuestas que se dieron desde eh, pero, la antigua sabiduría perenne de toda la humanidad para convergerla con la ciencia más actual, ¿no? Y esto ha sido un movimiento que ha abierto muchísimas puertas, sobre todo en el ámbito académico. Especialmente han tenido mentes más sesudas, pero gracias a este libro, gracias a este nuevo paradigma de la realidad, pues bueno, se fueron abriendo las puertas, ¿no? Gonzalo también escribió junto a Rafael Domingo Osler un segundo libro que se llama Espiritualizarse, y obviamente también lo recomiendo. No sé por qué, pero yo personalmente tengo especial cariño al primero, pero ahí cada uno con sus criterios. Y bueno, por supuesto que bienvenidas todas las opiniones. Gonzalo, no sé si lo sabéis algunos, yo creo que a estas alturas ya le conocéis muchísimas personas. Gonzalo parte de una trayectoria empresarial importante. Digamos que él fue el exponente de lo que en términos egoicos podemos entender como éxito, ¿no? Es decir, su bagaje profesional, laboral ha sido meteórico desde muy joven. Si nos ceñimos a términos académicos, podemos decir que hizo un MBA en Harvard, en fin, fue licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y fue premio extraordinario, de hecho, y bueno, ha asesorado a múltiples empresas, ha creado otras tantas empresas nacionales e internacionales y llegó un momento en donde realmente después
de conseguir todo aquello que se suponía que había que conseguir, pues él sintió en un momento determinado de su vida que faltaba algo más, ¿no? Así es que se encaminó en esa búsqueda y comenzó a beber de muchas fuentes para poder ir relacionando y correlacionando diferentes conceptos, diferentes sabidurías para llegar a este punto, ¿no? Él siempre lo dice con un poco de gracia, ¿no? Dice, yo creo que he echado más de 10.000 horas, ¿no? En incorporar toda esta información. Y bueno, ahí está el fruto, aquí seguimos caminando y la conferencia de hoy versa con el título La ciencia de la espiritualidad, ¿no? Yo creo que este título ya enmarca absolutamente todo aquello de lo que vamos a hablar. Él va a hacer su exposición en un tiempo de 45 minutos. A partir de ahí tendréis un turno de preguntas de unos 10 minutitos, intervenciones, comentarios y bueno, sin más dilación, Gonzalo, amigo, compañero de viaje, te doy la palabra y a disfrutarlo. Muchas gracias de verdad por tu espacio y tu tiempo aquí. Encantado, encantado. Ante todo, encantado de saludaros y muy contento de estar hoy con vosotros. Julio me ha pedido que hiciéramos la primera conferencia de este nuevo máster, ¿no? Sobre el tema de, pues eso, de la espiritualidad, la ciencia moderna y qué está diciendo acerca de la espiritualidad y cómo podemos tener pues un nuevo cambio de contexto, ¿no? Mental que nos ayude a todos pues a comprender la realidad mejor y como consecuencia de eso pues a tener más paz interior, ¿no? Que en definitiva es lo que toda persona busca, ¿no? Vamos a ver, claro, resumir todo un nuevo contexto de la realidad en 40 minutos no es fácil. Voy a intentar dar las pinceladas, digamos, principales y sí, con mucho gusto, como ha dicho Julio, está todo expuesto de una manera más extensa y más ordenada en ese libro, ¿no? Un nuevo paradigma de la realidad. No sé si todos vosotros lo tenéis o no, pero si no lo tenéis, Julio, por supuesto, está autorizado a enviároslo por PDF a lo que queráis, ¿verdad? Yo no me gano la vida siendo escritor y lo que quiero es que todo el mundo pues, pueda tener el libro pues, para poder entender estas cosas mejor. O sea, que el que no lo tenga, con mucho gusto, pedíselo a Julio y él os lo enviará, ¿vale? Entonces, fijaros, la idea central que quiero exponer hoy, ¿no? Es esta, ¿no? Eh, por primera vez en la historia de la humanidad, los famosos tres ojos del conocimiento están empezando a decir lo mismo, ¿verdad? Y eso es un milagro en sí mismo y nos tiene que dar pues mucha seguridad, obviamente, ¿no? De cómo podemos empezar a ver la realidad de forma distinta. Vosotros sabéis que ya hace más de 1000 años, ¿no? Tanto en Occidente como en Oriente. En Occidente fue San Buenaventura, el primero que lo planteó, pero luego hubo otros muchos autores que le siguieron, ¿no? Y en Oriente, más o menos al mismo tiempo, fue el gran filósofo budista Nagarjuna, ¿no? Pero los dos dijeron lo mismo. Los dos dijeron esencialmente, mira, los seres humanos tenemos como tres ojos, ¿no? Para investigar, para comprender la realidad. Y esos tres ojos los llamaron por orden jerárquico, porque son ojos jerárquicos, ¿vale? El ojo de la contemplación o de la intuición es el más alto, luego viene el ojo de la razón y luego viene el ojo de la medición o el ojo de la ciencia o el ojo de la carne, también se ha llamado a veces, ¿no? Por lo tanto, cuando investigamos la realidad, usamos esos tres distintos ojos para investigarla, ¿vale? Lo que nos había pasado, hasta, al menos hasta que yo era un hombre joven, es que esos tres ojos decían cosas distintas. Es decir, los místicos nos hablaban de una realidad distinta de la realidad que nos hablaban los filósofos, ¿no? Y sobre todo la ciencia, basada más bien en la física clásica, ¿no? La física de Newton, pues nos daba una visión de la realidad totalmente distinta de la que nos daban los místicos, ¿no? Por eso la gente o tenía mucha fe religiosa o un nivel de conciencia muy alto, o si no, claro, pues
de alguna manera integrar, ¿no?, los ojos de la contemplación de toda la vida con los ojos de la ciencia, era imposible desde la física clásica, ¿no? La física clásica ve la realidad como una serie de objetos, suspendidos de alguna manera en el espacio, separados entre ellos, ¿no?, y sin gran relación entre esos objetos, a no ser que les apliques una fuerza, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Pues que la física moderna, y sobre todo la física cuántica, nos ha cambiado, ¿verdad?, la idea científica que teníamos de la realidad. Y el mayor cambio de todos, hay varios que os voy a comentar, ¿no?, pero el mayor cambio de todos es la idea de que la consciencia, ¿verdad?, el mar de consciencia que nos rodea, afecta a la materia. No solo la afecta, sino que la causa, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, Planck tiene una frase muy famosa, luego os leeré 6 o 7, 8 frases de científicos, premios Nobel, para que os hagáis todavía una mejor idea a lo que me refiero, ¿no? Pero Planck ya decía que la materia prima del universo es inmaterial, ¿verdad? Y que la sustancia esencial del universo es insustancial, ¿verdad? La física cuántica nos dice que todo está hecho de patrones de energía que surgen de campos invisibles, ¿no? Y que por lo tanto llamar materia a la materia es un error. Acordaros una frase muy famosa de Einstein que decía: no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos, ¿no? O sea que ya desde Einstein, antes de que se desarrollara la física cuántica, pues ya hemos cambiado de idea, ¿no?, sobre qué es el mundo físico, qué es la materia y, ¿verdad?, y por lo tanto, qué es la realidad en la que vivimos, ¿no? La física cuántica nos habla de lo que se llama la unidad de la realidad. O sea, la realidad no está fragmentada, los objetos no están separados, mi cuerpo no está separado del cuerpo de Julio, sino que hay una especie de continuo intercambio, pues, de energía, de partículas subatómicas, y está todo unificado, ¿verdad? Y todo afecta a todo. Acordaros de la famosa frase, ¿no?, que se mueven las alas de una mariposa en Brasil y cambia el tiempo en Rusia, ¿no? Entonces, todo el universo está conectado entre sí y está continuamente intercambiando información. De hecho, sabemos ahora que todo lo que existe en el universo, es decir, todo lo que ha sido creado, desde una roca hasta un pensamiento, pasando por una emoción, ¿verdad?, o un alma, o un ángel, o sea, todo lo que existe en el universo está hecho de dos componentes básicos, ¿verdad?, que es energía más información. Podemos decir que es energía informada. Y hay un principio de la física que dice que cuanto más rápido vibra la energía, cuanto más ciclos por segundo, cuanto más rápido vibra, más información puede incluir, ¿no? Es evidente que en esta botella yo no puedo meter 2 litros de agua, porque si lo intento se rebosaría, ¿no? Entonces, si nosotros queremos meter más información, tener más sabiduría, tenemos que hacer más grande el recipiente. Y para hacer más grande el recipiente, tenemos que aumentar la frecuencia vibratoria, ¿no?, los ciclos por segundo de la energía. Y eso nosotros solo lo podemos hacer a través de la paz interior. Cuando tenemos paz interior, se eleva la vibración de nuestra energía. Y por eso nos encontramos más creativos, se nos ocurren ideas para resolver problemas, que cuando estamos sufriendo o pasando un mal momento de cansancio, de tristeza, de lo que sea, pues la mente se oscurece, no mantenemos esa creatividad. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la suficiente edad para haber podido comprobar eso por nosotros mismos, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos, ¿no?, de lo que estamos intentando hacer en la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia es ayudar a las personas a que puedan elevar su frecuencia vibratoria a través de la paz interior. Y eso se consigue de la forma más rápida
a través de la comprensión espiritual, ¿verdad? Que mira, cuando yo era un hombre joven, yo ahora tengo ya 19 nietos, pero cuando era un hombre joven, yo era un hombre que tenía fe religiosa, ¿verdad? Y practicaba la religión católica, pero al mismo tiempo que tenía fe religiosa, tenía una visión muy materialista de la realidad, como muy física, ¿no? Y yo a lo físico le daba realidad, ¿vale? Y en el fondo, en mi mente, no le daba realidad a las realidades del mundo espiritual, ¿verdad? Del mundo más sutil. Y eso es fundamentalmente lo que ha cambiado en mi vida, ¿no? Y yo ahora le doy realidad a lo espiritual y le doy muy poca realidad a lo físico. Ya veremos luego cómo los científicos premio Nobel tampoco se la dan, ¿no? Entonces, eso me ha permitido comprender que el ser humano es un ser espiritual que viene a hacer un curso de aprendizaje a los mundos físicos. No es un ser físico, como yo pensaba cuando era joven, que está teniendo, digamos, una experiencia de trascendencia, ¿no? Y eso, pues, cambia la perspectiva en nuestra mente. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues mira, como saben todos los psicólogos, y Julio es psicólogo, cuando cambiamos la perspectiva, el punto de vista desde el que observamos la realidad, ¿verdad? O los eventos, ese cambio de perspectiva cambia nuestra percepción. Y si cambia nuestra percepción, cambia nuestra experiencia. Dicho de otra manera, una persona que está deprimida, por ejemplo, tiene un bajón de energía, ¿verdad? Si esa persona pudiéramos sacarle con un embudo todos sus pensamientos y meterle los pensamientos de Teresa Calcuta o de Gandhi, por poner un ejemplo, esa depresión se curaría en 3 segundos, ¿verdad? Pero la perspectiva materialista de la realidad no nos permite dejar de sufrir ante la realidad. Y solo vamos a conseguir dejar de sufrir ante la realidad cuando comprendamos que la verdadera realidad es espiritual, que nosotros somos fundamentalmente almas que estamos haciendo un curso de crecimiento. Y que todo lo que nos ocurre, pues es lo que nos tiene que ocurrir para que nuestras almas aprendan lo que tienen que aprender. Claro, si en vez de ver problemas en la vida vemos oportunidades de aprendizaje, estamos cambiando la perspectiva. Eso nos va a hacer cambiar la percepción ante cualquier dificultad y nos va a hacer, por lo tanto, cambiar la experiencia, ¿no? Fijaros que otro de los grandes descubrimientos, ¿no?, de la ciencia moderna es el hecho de que el universo es multidimensional, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Vamos a ver, una dimensión es como un mundo nuevo en el que la energía vibra más rápido, o sea, tiene un ciclo vibratorio más rápido y por eso no lo podemos percibir por los sentidos. ¿Verdad que ninguno de nosotros hemos visto nunca un pensamiento y no sabemos de qué color son? Tampoco sabemos a qué huelen los pensamientos, ¿no? O cuánto pesan. ¿Por qué? Porque los pensamientos están en otra dimensión y la conciencia, el alma, tampoco la podemos percibir por los sentidos, ¿no? Ni tocarla, ni pesarla, ni medirla, porque están en otras dimensiones. En esas dimensiones la energía vibra más rápido, tienen más información, son más reales que esta, ¿verdad? Pero a nosotros nos engañan nuestros sentidos, porque nuestros sentidos físicos solo dan realidad a la tercera dimensión. Es como si nuestra alma se hubiera metido en un traje de buzo, no sé, que de alguna manera nos limita lo que podemos percibir de la realidad, ¿no? Y solo nos deja percibir la realidad a través de nuestros 5 sentidos físicos. Pero esos sentidos físicos no están hechos para ver la realidad espiritual. Fijaros que, como todos probablemente ya sabéis, y ahora toma todavía más sentido, saben los científicos que el 90% del peso del universo no es físico. Como no saben qué es el 90% que no es físico, lo han llamado materia oscura, lo han llamado energía oscura, ¿verdad? Pero claro,
es por llamarlo de alguna manera para que cuadren las ecuaciones, pero no saben lo que es. Brian Greene, profesor de física muy famoso, ¿no? Profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, claro, acaba de decir, mira, nunca vamos a encontrar la materia y la energía oscura porque es que eso no existe. Llamamos materia y energía oscura a otras dimensiones del universo, ¿no? Eso provocó también que otro famosísimo científico, James Jeans, dijera, el universo se parece cada vez más a un gran pensamiento que a una gran piedra o una gran roca, ¿no? O sea, nosotros vemos planetas, vemos estrellas, pero eso solo es el 10% del universo. Entonces, ¿cuánto pensamiento y cuánta conciencia tiene que haber en el universo para que todo eso pese 9 veces más que la materia física que sí vemos, ¿no? Claro, ¿cuántos pensamientos tengo yo que juntar para que pesen como esta botella? Imagínate, millones y millones, supongo, ¿no? Pero tenemos que comprender que los pensamientos, por ejemplo, son cosas, como lo es esta botella de agua. Simplemente que la energía vibra más rápido y ya no la podemos tocar, no podemos percibirlos por los sentidos. Es como las hélices de un avión. Si están quietas, podemos contar los brazos que tiene cada hélice, 4 o 5, pero si están moviéndose muy rápido las hélices, nadie sabe cuántos brazos tiene, ¿no? Entonces, la velocidad de vibración no la podemos percibir por los sentidos, pero el hecho que no la podamos percibir por los sentidos no quiere decir que no exista, solo quiere decir que no podemos percibirlo por los sentidos, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer, y sobre todo cuando ya tenemos una cierta edad, los jóvenes lo tienen más fácil esto, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos una cierta edad, claro, cambiar la manera de ver la realidad y de pensar acerca de la realidad y del universo es muy difícil, porque llevamos muchos años pensando de una determinada manera, ¿no? Pero lo que sí supuso un cambio importante en mi vida fue esa capacidad de poder cambiar mi manera de ver la realidad, ¿no? Y de hacer real en mi mente el mundo espiritual. Porque antes, a pesar de tener, como dije antes, fe religiosa, no era capaz de hacerlo. Y al no ser capaz de hacerlo, se me dificultaba mucho, ¿verdad? Pues la paz interior, evidentemente, y el crecimiento espiritual se hacía más ineficiente, ¿verdad? Porque cuando sufrimos o cuando no mantenemos alta la vibración, retrasamos nuestro crecimiento espiritual porque no podemos conectar, ¿no? Con ideas o, ¿sabes? O con información de más alto nivel, cosa que sí han podido hacer los místicos, ¿no? A lo largo de la historia. Pero ahora este cambio de contexto, ¿verdad? Porque el contexto mental determina nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Además, no somos conscientes del contexto mental que manejamos, ¿verdad? Es un producto de nuestra educación, de nuestra cultura, pero tenemos que ser conscientes de cuál es el color, ¿no? de los cristales de las gafas que usamos para mirar el mundo, ¿no? Para mirar la realidad, para mirar nuestra experiencia, ¿no? Bueno, entonces todo lo que podamos hacer para darnos cuenta de que la verdadera realidad del universo no es física, nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. Fijaros que esto está llegando ya a un punto en el que científicos de primerísimo nivel y varios premios Nobel incluido están afirmando y diciendo que el universo físico, lo que llamamos universo físico, es holográfico, ¿vale? Vosotros sabéis lo que es una holografía, es una imagen tridimensional que se proyecta pasando una luz a través de una cinta bidimensional. Entonces lo que dicen es que hay una cinta bidimensional que rodea los límites del universo y que la luz de la conciencia pasa a través de ella y proyecta la realidad tridimensional que nosotros llamamos realidad física. Si os acordáis, hace unos años hicieron un concierto de Whitney Houston, una cantante americana muy famosa, cuando ella ya estaba muerta, en Londres, ¿no? Y proyectaron ahí un holograma, ¿verdad?
de su figura cantando, como si estuviera ella en el escenario. Evidentemente no era ella porque ella ya había fallecido, ¿no? Lo que pasa es que ese holograma que vosotros, muchos de vosotros habéis visto, y si no podéis ver en YouTube, ¿no? Ese holograma es lo que llamamos un holograma no sólido, porque podemos pasar el puño a través de la figura, ¿verdad?, de Whitney Houston. Mientras que nadie puede pasar el puño a través del cuerpo de Julio o mío, ¿no?, porque somos un holograma sólido. Pero en los laboratorios de la Tierra ya se están empezando a producir hologramas sólidos, ¿verdad? Entonces, si esta teoría, ¿no?, de la realidad holográfica a alguno de vosotros interesa profundizar un poco más, os recomiendo que veáis un programa de una serie que está en Amazon Prime. La serie está en Amazon Prime y la serie en inglés hay que verlo con subtítulos, porque el programa es en inglés, pero se pueden poner subtítulos en español. La serie se llama Spaces, de espacio en inglés, Spaces Deepest Secrets. Deepest Secrets, o sea, y traducido es los secretos más profundos del espacio. Bueno, pues en la temporada 5, episodio 6, el episodio se titula ¿Es el universo holográfico? Y ahí vais a poder ver en profundidad cómo los científicos más importantes del momento están diciendo que sí, y están ofreciendo todas las pruebas que vais a ver ahí explicadas, ¿no?, sobre este asunto. Claro, si comprendemos que el universo es holográfico, lo que significa es que tiene una realidad relativa, ¿verdad? O sea, ¿una película es real? Hombre, sí. O sea, estoy en el cine, estoy viendo Indiana Jones, yo qué sé, ¿no?, o Espartaco, y veo una película. Pero la realidad de esa película no está en la pantalla del cine. Está en una cinta, ¿verdad?, de cine, donde se pasa una luz del proyector y proyecta la imagen en la pantalla, ¿no? Entonces, todo esto también ha llevado a los científicos modernos a plantearnos una cosa que es muy importante, ¿no?, que es todo el tema de la causalidad, ¿verdad? Nosotros, siempre, al menos yo, de joven, siempre había pensado que el universo físico es un universo de causa y efecto, ¿verdad? Pero ahora sabemos que el universo físico es solo un universo de efectos. Las causas siempre están en las dimensiones superiores, ¿no? Por eso los científicos, muchos de ellos, dicen la consciencia crea la realidad o causa la realidad, ¿no? Esto, si os extraña, ¿verdad?, os recomiendo que vayáis a YouTube y pongáis experimento de la doble ranura, ¿vale? En inglés, Double Slit Experiment, pero en español, experimento de la doble ranura. Es quizá el experimento más famoso de la física, de la historia de la física, ¿no? Y es cuando los científicos se dieron cuenta de que los átomos no es como nos habían contado a mí en el colegio, ¿no?, que parecían un sistema solar en miniatura, o sea, un núcleo, ¿no?, y unos electrones dando vueltas como si fuera el Sol y los planetas, ¿no? No, los electrones no existen en sí mismos, ¿no? La imagen moderna de un átomo es vacío, porque los electrones son ondas de probabilidad que solo se colapsan en una bolita cuando alguien los manda a colapsar. Y la gran pregunta es, ¿quién es capaz de colapsar la función de onda de un electrón para que se convierta en una bolita y pase algo, ¿no?, o haya una realidad en el mundo físico? Ese problema en la física se ha llamado el enigma cuántico. Ha habido muchas interpretaciones y muchas teorías de cómo podría ocurrir, pero la que está más clara ahora es que es la consciencia, ¿verdad?, la que colapsa la función de onda del electrón, la que crea la realidad, diciéndole a la onda que se convierta en una bolita aquí o allá. Esto ha sido un tema tan importante que ha sido hasta exagerado, y se han escrito ya muchos libros
en mi opinión, erróneos en esto, diciendo, no, no, es el pensamiento, ¿verdad?, el que crea la realidad. Y sobre todo un libro muy famoso en Estados Unidos que se llamaba El Secreto, que decía, tú visualiza un Ferrari rojo y aparecerá en tu garaje, ¿no? Y eso no es cierto. No es el pensamiento, ¿verdad?, el que crea la realidad, sino la consciencia. La consciencia está por encima del pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento existe dentro de la consciencia, como todo lo demás, ¿verdad? El pensamiento es una de las posibilidades de la consciencia, como lo es la emoción, como lo es el instinto, como lo es la intuición, y como puede haber otras que nosotros no conozcamos. Pero la consciencia es lo que engloba a todo, y todo ocurre dentro de la consciencia, ¿no? Entonces, comprender esto nos cambia la vida, ¿no? Porque sabemos entonces que somos un alma, no un cuerpo. El cuerpo lo vamos a tener solo unos años, ¿no? El alma es inmortal, va a ser para siempre. Y sabemos que la consciencia crea la realidad siguiendo unas leyes, que se os explicarán en este máster, ¿no?, las famosas leyes universales, y que una vez que comprendemos eso, pues nuestra actitud ante lo que ocurre que no es agradable para nuestro ego, ¿no?, pues cambia, ¿no? Porque comprendemos que es algo que necesitamos para nuestro crecimiento, que tiene un propósito pedagógico y que está hecho con amor, ¿no? Aunque no nos guste lo que ocurra, ¿verdad? Bien, fijaros que sobre este tema que os estoy explicando se han escrito en los últimos 25 años incontables libros, ¿verdad? Si os apetece profundizar más. Los dos primeros capítulos largos del libro que escribí, del Nuevo Paradigma de la Realidad, están dedicados a esto, ¿no? Pero si queréis profundizar todavía más, pues os puedo sugerir muchos libros, ¿no?, que hablan de esto. Además, vienen de todas las tradiciones espirituales distintas. Por ejemplo, el primero que fue muy famoso y que vendió más de 20 millones de ejemplares es un libro que se llama El Tao de la física, ¿no?, que explica la relación entre la ciencia moderna y la espiritualidad, más bien desde la perspectiva, digamos, oriental, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en la filosofía católica o cristiana, ¿no?, que en Occidente estamos más familiarizados de ella, pues todavía también hay muchos libros escritos. Por ejemplo, uno que me interesó en su día, cuando lo leí me gustó, es un libro de un sacerdote cristiano que además es físico profesional. Él es americano, se llama John Polkinghorne, y el título del libro es muy sugerente. El título del libro es Teología y física cuántica, un matrimonio inesperado. ¿Veis? Pues nos da ya pistas de por dónde van las cosas. Por ejemplo, un sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica más importante de Estados Unidos, que se llama Robert Spitzer, acaba de escribir un libro también que ha tenido mucho eco, ¿no?, que se llama Nuevas pruebas de la existencia de Dios, ¿no?, intentando, pues eso, ligar la física moderna, ¿no?, con la espiritualidad. El título del libro de Spitzer es un poco exagerado, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la ciencia nunca va a probar la espiritualidad. Eso sería un error categorial, sería usar el ojo que no es para investigar eso, como ya hicimos con Galileo, pero al revés, ¿no? No. Pero la ciencia lo que sí puede hacer es crearnos un contexto mental, ¿verdad?, donde veamos la realidad de otra forma y eso nos haga más fácil la comprensión de las realidades espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que os animo a que hagáis, porque para cambiar una mente, como ha dicho Julio antes, o sea, para reprogramar profundamente cualquier mente, no basta que yo cuente esto 40 minutos, ¿no? Creo que vosotros tenéis que de alguna manera bucear, ¿no?, más en estas cuestiones para que podáis reprogramar la mente de una manera más profunda y os ayude más a la comprensión del mundo espiritual, ¿no? Vamos a ver. Además de lo que he dicho de la física cuántica,
en los últimos 15 años también ha cambiado absolutamente nuestro conocimiento sobre el universo en sí mismo, ¿no? Lo que yo llamaría la astrofísica, ¿no? Fijaros que desde hace 15, 20 años más o menos, sabemos por primera vez en la historia de la humanidad que todas las estrellas del universo tienen planetas alrededor, ¿vale? Hasta hace 15 o 20 años lo podíamos dudar, porque nuestro sistema solar podría ser especial, no sé si me explico, ¿no? Pero ahora ya sabemos que no, que nuestro sistema solar es idéntico a trillones y trillones y trillones de otros sistemas solares que tienen planetas. Hemos descubierto ya unos 6.000 planetas fuera de nuestro sistema solar y cada día se descubren nuevos, ¿no? Ahora han sacado el famoso telescopio James Webb al espacio hace un año más o menos. Claro, era más potente que el Hubble, que es el que había antes, y estamos empezando a ver cosas asombrosas que antes no podíamos ver, ¿no? Entonces, fijaros que los datos astronómicos que tenemos hoy son más o menos estos. Nosotros vivimos en una galaxia, ¿verdad?, que se llama la Vía Láctea y que tiene aproximadamente, digo aproximadamente, 400.000 millones de estrellas. ¿Ok? Y por lo tanto tiene trillones de planetas, solo nuestra galaxia. Pero a su vez, el universo conocido, el universo que podemos ver a 13.000 millones de años luz, ya se han descubierto trillones de galaxias, cada una de ellas teniendo trillones de planetas, ¿no? Entonces, o sea, mi mente al menos no puede entender esos números, ¿verdad? Y lo que ya todos los científicos están diciendo hoy es que las posibilidades de que solo haya vida aquí, pues son tendentes a cero, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué ha hecho Dios todo eso, no? Si aquí solo pasan cosas aquí, ¿no? Fijaros que una de las características de la sabiduría es la eficiencia. Cuanto más sabios somos en algo, más eficientes somos en ese algo, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que Tiger Woods es más eficiente que ninguno de los que aquí estemos que juguemos al golf, porque con 60 y tantos golpes termina un recorrido y los demás, si bajamos de 80, estamos contentos, ¿no? Entonces, ¿ves? Él desperdicia menos golpes en el campo, más eficiente. Un cirujano es más seguro que es más eficiente que yo, haciendo una incisión precisa, ¿no?, para la intervención quirúrgica que haya que hacer. Entonces, la sabiduría, y un chef es más eficiente que yo, seguro, haciendo una tarta de limón. A mí me va a faltar algo, me va a sobrar azúcar, o yo qué sé, ¿sabes? Él lo hará preciso, ¿no? A ver, Dios es el más sabio de todos, ¿verdad? Y por lo tanto el más eficiente. Y sabemos ya que hay vida más avanzada que la nuestra en el universo porque nos han llegado sus aparatos. Y sabemos que hay vida que puede ser menos avanzada que la nuestra también, porque ya han encontrado por primera vez hace semana y media lo que se llaman biomarcadores en las atmósferas de planetas de otros sistemas solares. Es decir, componentes químicos en la atmósfera que solo pueden ser producidos por organismos vivientes, ¿vale? Eso podría ser simplemente bacterias o hongos o algas, o sea, eso no dice que haya vida inteligente, pero lo que sí dice que hay vida más avanzada que la nuestra en el universo es el hecho de que han mandado, o sea, que nos han visitado aparatos, digamos, construidos fuera de nuestro planeta, ¿no? Y con unas capacidades tecnológicas que nosotros no estamos ni próximos a tener, ¿no? Como sabéis, todo esto ha sido ya desclasificado y además tratado en el Congreso de los Estados Unidos y en muchos otros sitios, ¿no? Con lo cual, esto nos tiene que hacer hasta cambiar, ¿no?, la idea de que es el ser humano en el universo, es un eslabón evolutivo, ¿no?, como son las plantas, los animales, y luego hay vidas más avanzadas, y luego hay seres no físicos, y hay de todo en el universo, ¿no? Y eso también nos ayuda, de alguna manera, no sé, a descentrarnos un poco, ¿no? Porque yo, cuando era un hombre joven, bien pensaba que bien era, que a lo mejor que todo se había hecho para nosotros. No sé si explico, ¿no? Que éramos como el centro de la creación, ¿no?
y ahora ya sabemos que eso es imposible. Aparte del inmenso tamaño, ¿no?, de nuestro universo, sabéis que la gran mayoría de los científicos, aunque esto no se ha podido probar todavía empíricamente, ¿no?, pero es a donde les llevan las matemáticas, la gran mayoría de los científicos dicen que vivimos en un multiverso, ¿no?, una infinidad de número de universos. En fin, si eso es así, pues yo ya no puedo imaginarme, ¿no?, lo que puede haber por ahí, ¿verdad? Lo que sí nos lleva a todo esto, ¿verdad?, es a poder comprender que para observar y analizar la realidad tenemos que, por lo tanto, hacer una distinción que es muy útil, ¿no?, sobre todo para los filósofos y para todos nosotros al comprender la realidad, ¿no?, que es comprender la diferencia entre lo básico y lo significativo, ¿verdad? Cuanto más baja la dimensión donde algo existe, es más básico. Y cuanto más alta la dimensión, más significativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mente es más significativa evolutivamente que el cerebro. El cerebro lo compartimos con los animales como órgano físico, ¿no? Pero la mente tiene más información que el cerebro, es una dimensión más alta. Ahora bien, si yo le doy un martillazo a mi cabeza, ya yo no puedo captar la mente porque he estropeado lo básico, ¿ves? Entonces, todo lo significativo tiene un anclaje en lo básico. Y esa distinción tenemos que hacerla para categorizar, ¿no? Entonces, digamos que la mente es más básica que la consciencia, pero el cerebro es más básico que la mente. La mente es más significativa que el cerebro y la consciencia es más significativa que la mente, porque tiene más posibilidades, ¿verdad? Y más profundidad. Entonces, esa distinción entre básico y relevante es bueno tenerla, ¿no? Fijaros, me gustaría leeros muy rápidamente, aunque estas citas están en mi libro, pero creo que al leerlas se nos va a hacer todavía más claro lo que hemos intentado explicar hasta ahora, ¿no? Fíjate, Max Planck, padre de la física cuántica y científico famosísimo, ¿no? Vamos a ver. Veo la consciencia como lo fundamental. Veo la materia como derivada de la consciencia. Otra vez Max Planck. He dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente. La materia no existe como tal. Max Planck otra vez. Toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Dice, tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una consciencia e inteligencia superior, ¿vale? Esta conciencia es la matriz de toda la materia. Andrei Linde, Stanford University. El estudio del universo y el estudio de la consciencia quedará inseparablemente ligado. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en otro. Niels Bohr. Acudo a los Vedas y a los Upanishads para hacerme preguntas científicas. Como sabéis, los Vedas y los Upanishads forman parte de la filosofía perenne en la humanidad y son los famosos textos hindúes que se escribieron en sánscrito un par de miles de años antes de Jesucristo, ¿no? Werner Heisenberg. La teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta. Están llamando. No sé cómo ponerlo. Bien. Erwin Schrödinger. La unidad y continuidad del Vedanta, la unidad y continuidad del Vedanta está reflejada en la unidad y continuidad de la física cuántica. Esto es consistente con el concepto védico de que todo es uno. Albert Einstein, ya lo dije, lo de la materia. Ostras, Albert Einstein. La coincidencia es la manera que Dios usa para mantenerse anónimo. Claro, si la consciencia crea la realidad, no hay casualidades, ¿ves? Y por último, Jude Currivan.
Cada uno de nosotros es un microcosmos holográfico y nuestras experiencias colectivas humanas son un mesocosmos holográfico que es parte de la inteligencia informacional macrocósmica que se articula a sí misma como nuestro universo. Entonces, creo que, no sé, que estas frases pues nos dan una idea un poquito distinto, ¿no?, de qué es eso que llamamos realidad, ¿verdad? Entonces, a lo largo del máster, ¿verdad?, se van a tocar un montón de cuestiones que son importantísimas, en mi opinión, ¿no?, para hacer el crecimiento espiritual de las personas más eficientemente. Se hablará de los niveles de consciencia, se hablará de los archivos de información que tiene el ser humano, porque el ser humano es multidimensional, igual que el universo. Eso quiere decir que tenemos 4 cuerpos y no uno. Tenemos el físico que podemos tocar, pero luego tenemos el cuerpo vital o emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, que tradicionalmente se ha llamado alma. Y como todo es energía más información, cada uno de esos cuerpos son energía más información. Y si comprendemos cómo funciona esa información en esos cuerpos, nos va a ser más fácil autogestionarnos, porque nos vamos a conocer mejor. Y entonces, como dijo siempre Séneca y Sócrates y los grandes sabios, conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, pues ahora podemos hacerlo de una manera más eficiente, ¿no? Claro que tocarán temas como la gestión del pensamiento, temas como las leyes universales, ¿verdad? Porque claro, cuando la conciencia crea la realidad, lo hace siguiendo unas leyes. Y esas leyes tenemos que comprenderlas, porque si nos ponemos a favor de esas leyes, nadamos mucho mejor que si nadamos contracorriente, ¿no? Cuando uno se tira a un río, ya sabemos que vamos a nadar más rápido a favor de la corriente que en contra, ¿no? Lo mismo pasa con las leyes universales. Cuando las comprendemos y decidimos ponernos bajo ellas, nuestra vida fluye de una manera mucho más eficiente que si estamos resistiendo la ley universal por no conocerla, ¿no? Y entonces, claro, como todas las leyes, el no conocerla no exime de su cumplimiento. Cuando me para la poli por ir rápido con el coche, no me vale de nada decirles, es que no sabía que había tal límite. Y dice, pues haberlo sabido, ¿no? Lo mismo pasa con las leyes universales, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender cómo funcionan, ¿no? Tenemos que comprender qué capacidades tenemos en cada cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, nadie ha hablado nunca de cuáles son las capacidades del alma, porque el alma, todas las capacidades del alma se las habíamos dado a la mente, ¿verdad? Pero ahora que ya sabemos que ese cuerpo espiritual es distinto del cuerpo mental, entonces tenemos que preguntarnos qué capacidades o qué funciones tiene ese cuerpo espiritual que no tiene el cuerpo mental, ¿verdad? En mi opinión, pero esto ya es una opinión que podéis creer o no creer, usar o no usar, en el alma tenemos la capacidad de la libertad, ¿verdad? La capacidad de ver esencia en vez de apariencia, ¿verdad? Y la capacidad de intención. Eso está en el alma. La mente parece ser ahora que es más como un transistor de radio, ¿verdad? Entonces, o como un computador. Entonces, claro que en un computador, una vez que yo tengo el input y tengo el programa, el output está determinado, ¿no? Cuando el computador no tiene libertad. El que tiene libertad es el usuario. Yo ahora mismo puedo apagar la sesión, o puedo cambiar el programa, o puedo instalar un nuevo programa. Pero una vez que el programa está andando, el programa sigue su trayectoria, ¿no? Entonces, además, el transistor de radio no produce los programas, los capta. Mi televisión no produce los programas, los recibe y los reproduce, pero no los produce, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el cerebro, ¿no? Captamos pensamientos, pero no los produce el cerebro, ¿no? Sino que los capta, es como un aparato de televisión. Por eso tenemos que darle más importancia al alma de lo que se le ha dado hasta ahora, ¿verdad? El alma no es una intelequia, no es algo que tenemos,
¿no? Que no sabemos para qué sirve ni lo que hace, ¿no? El alma es lo que somos y lo que tenemos temporalmente es un cuerpo, ¿verdad? Y ese es el cambio de identificación que tenemos que hacer. Cuando las personas han podido hacer ese cambio de identificación es lo que se llama la iluminación, ¿verdad? ¿Qué es la iluminación? Cuando me doy cuenta de que soy un alma, un ser espiritual y no un cuerpo físico, ¿no? Hasta ahora, eso solo lo han podido hacer los místicos, ¿no? Pero, eh, pero ahora, con la información racional que existe sobre la realidad, creo que es algo que va a poder hacer un mayor número de gente que antes con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir entre cerebro, mente y conciencia y tenemos que distinguir entre emociones y sentimientos, ya lo veréis en el máster, ¿verdad? Porque se originan en distintos cuerpos. Entonces, si sabemos mejor cómo se originan, también sabemos entonces mejor cómo sanarlos, ¿no? Y sanarlos es importante para tener paz interior. En fin, como digo, podríamos hablar de 1000 cosas más, pero Julio me había pedido una conferencia de unos 45 minutos, ya me he pasado 5, me gusta ser puntual y si queréis abrimos un poco a dudas, preguntas, respuestas, lo que queráis comentar o si alguna duda os ha quedado de lo que hemos expuesto. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, de nuevo magistral, el cómo tienes la capacidad, ¿no? También para aglutinar, ¿no? Tanto concepto en tan poco tiempo. Yo creo que se han llevado una panorámica de lo que pretende ser este máster, ¿no? Esta edición. Por supuesto que todos estos temas se hablarán de una manera más pormenorizada, más profunda, y bueno, vais a tener tiempo para verlo y reverlo, ¿no? Porque es una información que aunque lleve a la paz, realmente tiene mucha enjundia, ¿no? Hay que, como decía al principio, programar y volver a programar y volver a revisar y volver a entrenar, porque los mecanismos de nuestro ego pues se van a poner en alerta para decir, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Pero lo bonito de todo es que si abrimos esa famosa ventana hipotética y nos preguntamos qué ocurriría si esto fuera verdad, cómo cambiaría nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, abrimos un turno de preguntas de unos 10 minutitos. Si queréis, incluso abrir el micrófono y lo comentáis en directo, como os sintáis más cómodos. Mira, Jesús, ¿sí? Jesús Alirio. Sí, sí, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, don Gonzalo, muy interesante. Quería hacer una pregunta muy general. ¿Usted cree que es factible el diálogo entre la ciencia y la espiritualidad? Sí, qué buena pregunta me haces. Vamos a ver. No solo creo que es factible, creo que es necesario. Porque si queremos aumentar, o sea, profundizar en el conocimiento, tenemos que profundizar en esas dos cosas, ¿verdad? De alguna manera, tanto la ciencia como la espiritualidad intentan investigar la realidad, ¿no? Lo que pasa es que la espiritualidad lo hace desde los ojos de la contemplación, ¿verdad? Y la ciencia lo hace desde los ojos de la medición. Dicho de otra manera, la espiritualidad investiga la realidad de arriba a abajo y la ciencia investiga la realidad de abajo arriba. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo, porque como la realidad es una, claro, yo cuando estaba preocupado era cuando era un hombre más joven que la espiritualidad me decía una cosa, la ciencia me decía otra y los filósofos, o sea, los ojos de la razón intermedio estaban por todos lados, ¿no? Y entonces yo decía, y bueno, y entonces aquí qué pasa, ¿no? O sea, esto que al final qué es, ¿no? ¿A quién hago caso, no? Pero ahora, y con esta pregunta tan buena que ha hecho Jesús, tenemos claro que tenemos que usar cada ojo, ¿verdad?, para lo que ese ojo puede investigar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber de qué está compuesto el agua, tengo que coger un microscopio
y poner una gota de agua y ver cómo está hecha la molécula, y eso se hace con los ojos de la ciencia. Por lo tanto, la espiritualidad puede decir misa al respecto. Si la ciencia dice que el agua es H2O, la espiritualidad tiene que decir que el agua es H2O, no le queda otra. Fijaros que incluso en la primera no era encíclica, exhortación apostólica, ¿no? que el Papa Francisco hizo nada más ser elegido, podéis, creo que se llama Amoris Laetitia, o algo así, pero podéis comprobarlo vosotros mismos. Os vais a esa exhortación apostólica, os vais al punto 243 y el Papa dice: cuando la ciencia, haciendo un buen uso de su especialidad, demuestra algo, la fe no puede contradecirlo. Eso está muy bien dicho, por primera vez en la historia de la humanidad, porque la ciencia manda en su ámbito de aplicación, ¿verdad? Ahora, cuando la espiritualidad te dice, mira, para conseguir la paz interior, la manera más rápida de todas es que aprendas a aceptar la realidad, como se explicará en el máster, la ciencia tampoco puede contradecirlo, porque eso ya no es objeto de la ciencia, ¿ves? Es una verdad espiritual explicada por todos los grandes maestros espirituales, sin excepción. Acordaros que la enseñanza central del budismo es esta. El problema del ser humano es el sufrimiento y la causa del sufrimiento está en el deseo egoico. Es decir, que yo quiero que las cosas sean de una manera y luego la vida o la realidad las hace de otra, ¿no? Y en esa diferencia está el sufrimiento. Yo resisto mentalmente la realidad y sufro. Pero es que en el Evangelio nos dicen lo mismo, por mucho que las distintas religiones hayan olvidado, ¿no?, de explicar esto recientemente, ¿no? Pero en el Evangelio, en San Mateo, encontraréis que Jesús le dice a los discípulos: no todo el que dice Señor, Señor, encontrará el reino interior, pero sí todo el que acepta la voluntad del Padre. Entonces, veis que cada ojo tiene su cometido. En el pasado hemos cometido errores porque hemos querido investigar realidades que pertenecen a un ojo con otro ojo. Por ejemplo, eso pasó con Galileo. Cuando Galileo comprobó lo que comprobó con el telescopio y los sacerdotes, yo no quiero mirar. ¿Pero por qué no quiere usted mirar? No, porque la religión dice otra cosa. Es que aquí lo que diga la religión no cuenta. Una vez, ¿sabes? Luego la ciencia cometió el mismo error, porque la ciencia dijo, todo lo que la ciencia no pueda demostrar no existe. Claro, y eso es otro fallo tremendo. Vamos a ver, lo que la ciencia no puede demostrar, no puede demostrar, pero eso no quiere decir que no exista. Solo quiere decir que la ciencia no lo puede demostrar, ¿ves? Con lo cual tenemos que acostumbrarnos a que cada ojo lo usemos para lo que tenemos que usarlo. Por ejemplo, yo no intento escuchar por la nariz, sería un fracaso. Tampoco intento oler por la oreja. Por la oreja escucho, ¿verdad? Y por la nariz huelo. Para eso está hecho el órgano, ¿no? Bueno, pues con los ojos del conocimiento pasa lo mismo. Por lo tanto, la respuesta a Jesús es absolutamente necesario que dialoguen entre los tres ojos y es absolutamente necesario que se pongan de acuerdo, porque como la realidad es una, no podemos tener 40 visiones distintas de la realidad. Y lo que también es absolutamente necesario es que nunca usemos el ojo equivocado para investigar lo que corresponde a otro ojo, ¿no? Y no sé si te he contestado la pregunta, pero creo que sí. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Jesús, por la pregunta. Gracias, Gonzalo. A ver, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Vale, sí, Luis. Gonzalo, mucho gusto y muchas gracias por la gran exposición. Mira, comentas de los tres ojos y fuiste, pues claro, a aclarar que hay un ojo que es el contemplativo, místico, el otro ojo que tiene que ver con la ciencia, que está haciendo la medición, pero el otro ojo, quisiera que lo explicaras un poco más. La carne, hablabas, No, ¿ahí te refieres a la fisiología, al cuerpo? ¿Cuál es el tercer ojo?
Muy buena, gracias por tu pregunta, Luis. Es que no me realmente me he explicado mal con el segundo ojo, porque como el problema siempre estaba entre el contemplativo y el científico, del segundo no lo he explicado bien y tienes tu razón. Vamos a ver. Los ojos son jerárquicos, ¿vale? Al ser jerárquicos quiere decir que los ojos de la contemplación incluyen y trascienden los otros ojos también, ¿no? Pero vamos a ver. Ese ojo intermedio, el segundo ojo, es el ojo de la razón. Es el ojo que usamos para la filosofía, para las matemáticas. ¿Me explico? Para escribir una novela. O sea, el ojo de la razón. ¿Eh? Fíjate, esto en latín, el ojo de la contemplación, San Buenaventura lo llamó trascendalia. Al ojo de la mente, o de la razón, San Aventura lo llamó inteligibilia. ¿Ves? O sea, de alguna manera, un filósofo o un psicólogo, por ejemplo, está operando desde el ojo de la razón. Un místico opera desde el ojo de la contemplación. Y un científico opera desde el ojo de la carne o de la medición. ¿Vale? El ojo, claro, yo no puedo, si yo cojo este mechero y lo dejo caer a la mesa, yo no puedo razonar lo que va a tardar en caer. Tengo que medirlo. ¿Me explico? Entonces, cada ojo para lo que sirve, pero ese ojo intermedio al que tú te referías, Luis, es el ojo de la razón. Casi muy pocas personas, muy poco número de personas a lo largo de la historia, por así decirlo, han tenido acceso o han entrenado el ojo de la contemplación. Sí que nosotros hemos entrenado todos mucho el ojo de la razón, que más y el que menos ha ido 8 años al colegio, o 5 años a la universidad, o hemos hecho un máster, pero todo eso es entrenar el ojo de la razón. Pero ¿quién ha entrenado, quién ha dedicado tantas horas a eso, como esas a entrenar el ojo de la contemplación? Te diría que nadie que yo conozca, ¿vale? Los científicos han entrenado mucho el ojo de la medición también, pero el ojo de la contemplación lo hemos entrenado menos. Por lo tanto, no nos puede extrañar que no tengamos una gran capacidad contemplativa. Pero no es que no tengamos la capacidad, lo que no tenemos es el entrenamiento en la capacidad para desarrollarla. ¿Vale? O sea, a mí yo en la universidad, en el colegio, a mí nadie me ha enseñado a contemplar, ni a meditar, ni me ha dicho que me ponga a ello, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, necesitamos entrenar los 3 ojos, ¿no? Si queremos poder observar lo que los 3 ojos nos pueden enseñar. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias, Gonzalo. Adriana, tienes ahí la manita levantada. Muy bien. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Yo quiero hacer una observación más que una pregunta. El año pasado también estuvimos con Gonzalo al inicio del máster. Cuando Gonzalo dio esta misma conferencia, creo que es la misma, yo casi no entendí nada. O sea, no comprendía. Sí. Y hoy te puedo decir, Gonzalo, que después del máster comprendí. Claro. Y eso para mí, híjole, tiene un gran significado. Te lo agradezco mucho, Gonzalo. Y también a ti, Julio. Vamos a ver, yo no recuerdo, porque Julio a veces me pide que dé una conferencia, otra vez me pide otra, dependiendo, ¿no? El año pasado creo que otro dio la ciencia y me pidió que hablara de la aceptación. O sea, yo voy haciendo lo que Julio me pide, porque Julio es el director del programa. Entonces, lo que considera en cada máster, ¿no? Pero vamos, tienes razón. Pero mira, justo lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto. Es decir, tú te costó comprender lo que fuera, ¿no? Pero cuando has seguido estudiando, cuando has seguido abriendo la mente a estas cosas de alguna manera, ¿no? Pues te ha sido más fácil ir comprendiendo más. ¿A que sí? Claro, como a Por todos. supuesto.
A mí me pasó lo mismo en el colegio. Cuando empecé a sumar y a restar y a multiplicar, pues me costaba las matemáticas, pero luego ya con el tiempo la mente se va entrenando, se va reprogramando, como dice Julio, y nos es más fácil la comprensión, ¿no? Entonces, sí, esto que te ha pasado a ti, hija, creo que nos pasa a todos. A mí me pasó, por supuesto, cuando empecé a estudiar todo. A mí me llevó 15.000 horas poder comprender, o sea, 15.000 horas son como 7 años de trabajo full time. Digo, Sí, el poder comprender todas estas cosas que intento explicar, porque la cultura no nos las había enseñado así. Y claro, cambiar la mente a determinadas edades, pues es más difícil, ¿no? Ahora, yo que tengo muchos nietos, tengo nietos de 2 años de edad que les das un móvil, el dedo va directo, es como si trajeran ya el cerebro programado, ¿sabes?, para usar la tecnología. Pero a mí me costó 2 semanas que me lo enseñaran todo, ¿no? Entonces, esto que tú dices es muy cierto, por eso es muy importante, lo que Julio ha dicho, ¿no?, de que tenemos que dedicarle tiempo y, ¿sabes?, a estas cosas y estudio, investigación, porque tenemos que reprogramar el cerebro. Y cada vez nos es más fácil comprenderlo, y más fácil, y más fácil. Y muchas veces la primera vez que se escucha, pues es más difícil, ¿no? Porque son ideas novedosas, ¿no? O sea, aquí no estamos aquí para haceros perder el tiempo tampoco, ¿no? Y por lo tanto es normal que al principio os cueste un poquito más entenderlo. Pero ya verás que pero poco... fíjate, algo importante, Gonzalo. Yo soy psicoterapeuta y comencé mi camino de desarrollo humano desde que yo tenía, ahora tengo 71, pero en ese entonces tenía yo 32 años, hace casi 40 años. Yo pensé que como yo ya tenía esa preparación, todo esto iba a ser mucho más fácil y no es cierto, y no es No, cierto, es distinto, sí, es distinto, sí, es distinto y totalmente es maravilloso. encantado, hija, me alegro mucho. Gracias, Gonzalo. Gracias. Adriana, Adriana, amiga, muchas gracias. Realmente cualquiera que te oiga parece que has aprendido un idioma nuevo y es que tiene parte de razón, ¿no? Todos estos conceptos y sobre todo los que damos en el primer módulo, que es la ciencia dentro de la consciencia, es verdad que al principio pueden sonar como a chino, pero llega un momento en donde comienzas a ver efectivamente que todo esto se va relacionando y de manera intuitiva tú entraste aquí. Es decir, fue realmente la voz de tu alma la que te trajo aquí, Adriana, ¿no? Por supuesto, por Entonces, supuesto. bueno, pues ahí estás reprogramándote no solamente a nivel cognitivo, consciente, los seres humanos tenemos esta parte neocortical y nos ayuda tremendamente, sino que es la exposición a esta energía de alta vibración la que también nos hace avanzar, ¿no? Y hay una parte inconsciente que está depositada en nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la base inconsciente a la que hay que acceder también con diferentes cuestiones porque claro, siempre me gusta decirlo, ¿no? No solamente es comprender, es comprender con H intercalada también, ¿no? Y esto es un ejercicio de constancia, ¿no? Ya decía Jesús, ganaréis el Total, pan con el sudor de vuestra frente, ¿no? No se refería solamente al pan, ¿no? O solo o a esto, ¿no? El pan se entendía como el conocimiento, ¿no? Como la sabiduría. Y ahí estamos todos en el camino, ¿no? Intentando llenarnos cada vez un poquito más. Así es que gracias, Adriana. Mira, vamos a terminar con dos preguntas, si te parece, Gonzalo. Sí, sí. Margarita y creo que eres Benito, ¿sí? Mira que no tienes el nombre, pero ya te tengo echado el ojo, ¿eh? Nuevo alumno de esta séptima edición. Fenomenal. Margarita, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, excelente por la exposición, Gonzalo. Yo tengo una pregunta, yo no sé si estoy en lo cierto, pero de acuerdo a tu exposición, algo que genera mucho conflicto entre nosotros los seres humanos está en el nivel de las creencias religiosas y que genera muchísimo enfrentamiento porque todos nos creemos conocedores de la verdad desde cualquier punto de vista de la religión. ¿Podría decirse, de acuerdo a lo que explicas, que la creencia religiosa como tal, nuestras prácticas, se ubican al nivel de la mente, pero al nivel de la conciencia,
¿podríamos llegar a una conciliación entre todas que haga posible ese diálogo? Sin duda. Lo que dices está muy bien dicho y además es verdad y además es cierto. Vamos a ver, toda creencia es mental por naturaleza. Toda creencia es un concepto, ¿vale? Y todos los conceptos, saben los psicólogos y los filósofos, que son siempre provisionales en su significado y en su valor, ¿vale? Por lo tanto, fíjate que hay otro refrán importante de la espiritualidad que dice, todo lo que asciende converge. La espiritualidad es como una pirámide, ¿verdad? Entonces, si tú tienes por aquí a lo mejor un monje budista y a un sacerdote católico, por decir algo, podrán estar en desacuerdo en 1000 cosas, pero en eso que están en desacuerdo son cosas mentales, cosas como tú muy bien has dicho de creencias. Ahora, entre Jesús y Buda no hay ningún desacuerdo. Entonces, según vamos subiendo el nivel de conciencia, nos vamos subiendo a esos ojos contemplativos, no solo a los mentales. Y en los ojos contemplativos todo se unifica, ¿verdad? Por eso lo que es asombroso es que hoy también estén diciendo los ojos de la ciencia que la realidad es una. Pero eso siempre lo han dicho los ojos contemplativos. Entonces, la realidad es una, la verdad es una y el amor es uno. Entonces, si tenemos distintas creencias sobre la verdad o sobre el amor o sobre la realidad, es que de alguna manera estamos equivocados, porque si estuviéramos viendo realmente la verdad como es, no habría diferencias de opinión. Pero eso hasta ahora solo lo han podido hacer los místicos. Por eso, mira, en esas tantísimas, por suerte, porque lo considero una suerte, que pude dedicar a esta investigación, me pasé como 3 o 4 mil horas leyendo todo lo que habían escrito todos los místicos de la humanidad. Orientales, católicos, cristianos, todos. Los he leído varias veces. Te aseguro que todos dicen lo mismo. Todos. Es más, podemos hacer una prueba. Yo te pongo unos textos de Ramana Maharshi y te pongo unos textos de San Juan de la Cruz y tú no sabes decirme quién es quién. Ahora, te pongo a los filósofos a discutir sobre la realidad y bueno, eso parece la Torre de Babel, porque se hace desde la mente, ¿ves? Desde las creencias mentales y no desde la visión contemplativa. Por lo tanto, yo ya a los filósofos es que ni los leo. No pierdo el tiempo, prefiero leer a los místicos. Han comprendido mejor de qué va todo. Y ahora de vez en cuando también leo a los científicos modernos porque, hombre, me interesa poder ofrecer pruebas, entre comillas, o sea, poder ofrecer, ¿sabes?, descubrimientos que los místicos ya han sabido siempre, pero que ahora, pues ya, si me encuentro con un ingeniero que no cree en nada de eso, le digo, oye, sí, todo lo que tú quieras, pero el agua es H2O, ¿eh? O sea, ¿sabes, no? Para todas las religiones. Por lo mismo, la visión contemplativa es igual para todas las religiones. Solo hay diferencias en las creencias mentales, como tú muy bien has dicho. Muy bien. Gracias, Margarita, por tu aportación. De verdad, interesante. Y vamos a terminar con Benito. Última pregunta, porque vamos ya con el tiempo muy ajustado. A ver, cuando quieras, Benito. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Ok. perfectamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un gran placer para mí estar en este espacio. Y precisamente con eso, con esta alegría que siento de estar en un grupo como este, tiene que ver con un poco con mi pregunta o recomendación, más bien que me den una recomendación. Y tiene que ver con esto de que, al igual que Gonzalo, yo y mucha gente, inicié un camino espiritual por medio de una religión, ¿no? En este caso, la religión católica. Y ahorita estoy en el proceso de descodificar todos esos códigos que me quitan la paz y que entiendo que ahora mi correspondencia, lo que llega a mí por correspondencia, mi único trabajo es mantener la paz. Pero ahora tengo como un poco de problema con estas mercadillos espirituales porque de repente he tenido como
ganas, esa hambre que nos nace a muchos de conocer, de aprender, de saber. Y en la búsqueda me he topado mucho con esto, ¿no? Como mercadillos espirituales que descubro que no son lo que me proporciona paz. Entonces, como alguna recomendación de cómo lidiar con esto para quitar esos códigos y tener un poquito más de paz con esto. Me alegro que me hagas la pregunta, hijo Benito, por esto. Mira, la espiritualidad de verdad, o sea, la espiritualidad seria, la que te lleva a la paz interior, la que te lleva a la conexión con Dios, ¿no? La que te lleva al crecimiento espiritual más eficiente, en mi opinión, hoy en día tiene 3 obstáculos. No les quiero llamar enemigos porque el amor no tiene enemigos, ¿no? Por eso los llamo obstáculos, ¿no? Y estos son los 3 obstáculos que tiene, desde mi punto de vista, ¿verdad?, la verdadera espiritualidad, que son estos 3. El primero es el fanatismo religioso, ¿vale? O sea, oye, que Jonás estuvo 3 días en una bañera, lo dice la Biblia, es literal. Oye, que Eva viene de una costilla de Adán. Oye, que, o sea, ¿me entiendes? O sea, la Biblia o los otros textos religiosos son textos simbólicos, ¿verdad? Donde que tienen grandes enseñanzas, pero hay que leerlos de forma simbólica, ¿no? Claro, Dios no va a decir, pasa cuchillo a todos los habitantes de Jericó. Hombre, será pasa cuchillo el ego de los habitantes de Jericó. No sé si me explico, ¿no? Pero quiero decirte con esto que el primer enemigo es el fanatismo religioso, ¿vale? La cerrazón religiosa, el pensamiento que no ha cambiado en 2000 años, por mucho que la ciencia te diga que lo hagas H2O y ellos siguen diciendo que es H227 porque así lo dice el texto que sea, ¿vale? Bien. De eso hay que huir. Segundo enemigo, o obstáculo, es lo que llamo el cientificismo materialista. Oye, solo existe la materia, las otras dimensiones no existen, no pueden ser empíricamente comprobadas, da igual que les leas las 800 frases de los premios Nobel, no hay manera. ¿Me explico? Es lo que llamo el materialismo científico, ¿vale? Y el tercer obstáculo, que tú has detectado muy bien, es lo que yo llamo la espiritualidad folclórica o barata, ¿vale? Eso, mira, usted baile, cante, no sé qué, y ya usted ya se ilumina. No, mire usted. Iluminarse es un proceso muy difícil que requiere de la trascendencia del ego. Esa espiritualidad barata a la que tú te estás refiriendo, lo que realmente vende a la gente, y además te cobran por ello muy bien, ¿no?, es tener un ego más contento, pero no es trascendencia del ego, ¿verdad? Entonces, huye de eso también porque eso no te va a llevar a la paz interior, con mayúscula, ¿verdad? Mira, como tengo una cierta edad, me permito decírtelo por las canas que tengo ya y los años que llevo intentando esto de 1000 maneras, incluida la espiritualidad barata, en la que también he tenido muchas experiencias. Si tú quieres la paz interior con mayúscula, y esto no se te olvide jamás lo que te voy a decir ahora, tú practica, entrénate y comprende que tienes que aceptar la realidad. Porque la realidad es la voluntad de Dios. No es que lo diga yo, lo dicen todos los padres de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Alfonso Ligorio, en su libro Conformidad con la voluntad de Dios, dice, nunca atribuyáis de memoria, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios. ¿Ok? Entonces, en la creación no pasa nada que Dios no quiera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nada. A Dios no se le va la creación de las manos. Entonces, la religión, el demonio, el miedo, olvídate, el demonio no te puede hacer nada que Dios no quiera. Y si te lo haces porque lo necesitas para crecer, con lo cual, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? Todo lo que te vaya a ocurrir en la vida y te haya ocurrido hasta ahora es lo que tu alma necesitaba vivir para poder crecer espiritualmente lo mejor posible. Luego nosotros hemos podido aprovechar o no esas situaciones, sacar de ellas la enseñanza o no que teníamos que sacar. Si no la sacas, se repiten.
De ahí todo el famoso refrán en la espiritualidad, todo lo que se resiste, persiste. Entonces, yo lo que te recomiendo es, si tú realmente quieres crecer espiritualmente rápido, y quieres, porque si no quisieras no estarías aquí, estarías haciendo otra cosa, ¿vale? Yo te recomiendo que olvídate de los cantamañanas espirituales, hippies, no sé qué, bailes, cantos, ayahuasca, sustancias, nada de eso, ¿vale? Lee los místicos, los de verdad, o sea, entonces, y verás lo que te explican, ¿no? Y todos sin excepción te van a decir, acepta la realidad, como te le dije antes del Evangelio, ¿no? Tú acepta la realidad. Comprende que la guerra de Ucrania es la voluntad de Dios. Y me vas a decir, pero ¿cómo puede ser la guerra que es la voluntad de Dios si Dios es amor? ¿No? Pues mira, lo dice el Evangelio, no yo. El Evangelio dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios. Claro, ¿necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma. ¿Vale? Entonces, todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, la conciencia crea la realidad, lo hace siguiendo unas leyes, esas leyes son pedagógicas. Dios no castiga, Dios enseña. ¿Vale? Otra cosa es que para enseñar, de vez en cuando, pues hay que mandar alguna dificultad. Yo que tengo hijos, pues cuando eran pequeños y hacía una trastada, tenía que castigar al rincón 5 minutos. Pero no era por castigarles, era con la intención de enseñarles. El amor enseña, no castiga. Entonces mi propuesta o mi consejo es, todos tenemos que aprender a discernir entre la espiritualidad folclórica y la espiritualidad de verdad. Igual que tenemos que discernir entre la religión fanática y la religión espiritual. No sé si me... Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer, pero me alegro que lo hayas detectado, porque hay un refrán también de la espiritualidad que dice que ver algo ya es el principio de la solución. Y eso no quiere decir que mañana no haya un cantamañanas que te engañe por ahí o que te diga cualquier cosa. Bueno, pero si te ocurre, es señal de que tienes que pasar por ello para aprender que eso no es. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Benito. a todos. Ha sido un verdadero placer. Espero que Julio me dé la oportunidad de estar otro día con vosotros en el máster, que a él le parezca bien sobre el Por tema. supuesto. Bien. Y de verdad quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o lo que sea en el futuro que tengáis. Julio tiene mi mail, tiene mis contactos, pedírselo para lo que queráis y estaré encantado de poder seguir en contacto con vosotros. Muy bien, muchas gracias Benito por esta última pregunta y bueno, por supuesto Gonzalo por estar aquí, por tu espacio, tu tiempo y bueno, por ser, ¿no? Para mí ha sido de verdad un verdadero placer acompañaros en este caminito, ¿no? Que empieza ahora. Realmente esto es como la punta del iceberg. Los que vais a participar en la formación, bueno, veréis que hay muchos recovecos por ahí, ¿no? Sobre todo con lo que es el trabajo con el ego, que realmente, hablando un poquito también de lo que comentaba Gonzalo, uno de los obstáculos también para poder avanzar espiritualmente, ¿no? Porque estamos inmersos en ese sistema de creencias que nos va a ir saboteando en muchas ocasiones para no generar cambios perdurables a lo largo del tiempo, que al final se trata de esto, ¿no? Pero bueno, aquí ya parafraseando a Rudolf Steiner, un filósofo austriaco que decía algo así como el mal es el bien en camino, ¿vale? Es decir, vamos a ir diluyendo este sistema de ignorancia basado en creencias que muchas veces ya han caducado, se han quedado obsoletas, para poder abrazar cada vez más la luz, ¿no? A ese ser que tenemos ya desde siempre, que siempre nos habitó, está ahí, ¿no? Y bueno, esta es la propuesta que ofrecemos. Este fin de semana se entrega el primero de los módulos. Espero de verdad que lo disfrutéis muchísimo.
Si en algún momento queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer bien a través de la propia plataforma de la web del máster, Consciencia y Ser, y también podéis acompañarnos en este camino en todas las redes sociales, ¿vale? Si ponéis Máster Consciencia y Ser, tenemos un canal de YouTube donde hay varias conferencias, no solamente de Gonzalo o mías, sino de otros profesores que os van a acompañar a lo largo de este tiempo. Y por supuesto en Instagram, Facebook, Telegram, lo mismo. Si ponéis Máster Consciencia y Ser, pues por ahí estamos. Y sin más, os envío un abrazo muy grande. Comenzamos el 7º año, Gonzalo. Así es que a por ello. Oye, un Un abrazo muy abrazo grande, fuerte de a verdad. todos Muchas y gracias. hasta pronto. Chao.